Muchísimas gracias, mi estimado Tomás. Qué amable por, por darle seguimiento a estas actividades de la Comisión Laboral que tengo el gran privilegio de poder presidir. En nombre y en representación de nuestra presidenta Valentina López, presidenta de Coparmex, quiero dar la más cordial de las bienvenidas a una querida amiga, a una querida maestra, a una jurista, a mi amiga Cecilia Rasgado de Paz, con un tema fabuloso, el móvil laboral. Voy a dar una pequeña semblanza de Cecilia. Es abogada postulante y conferencista, licenciada en Derecho con especialidad en materia laboral, maestrante en Derecho Corporativo y Amparo, actualmente cursando el máster en Argumentación Jurídica del Centro de Estudios Carbonell, ha cursado diversos diplomados, ha disertado infinidad de conferencias. Cecilia es una postulante muy aguerrida en la Ciudad de México. Por eso y por muchas otras cosas más, quisimos invitarla para hablar justamente de este tema del móvil laboral y que nos platique desde diversas facetas, de diversas ópticas. Estimada Cecilia, agradezco también mucho esta gran promoción que está haciendo el Sindicato Patronal de Coparmex, muy preocupados y verdaderamente ocupados en la difusión de la cultura laboral, porque pareciera ser que ahora los abogados laboralistas estamos de moda con tantas reformas que ha existido a la ley, a la propia Constitución, y es una gran oportunidad que a través de Coparmex podamos estar difundiendo para nuestros socios, nuestras socias, de este sindicato patronal, pero principalmente para aquellas personas, aquellos operadores y operadoras de recursos humanos que se encuentran en las propias empresas para hablar del móvil laboral. Cecilia, ¿de dónde surge? ¿Esta es moda, el móvil laboral? ¿Desde cuándo se implementa en la ley? ¿No será una pequeña cortina de humo entre todo lo que estamos hablando y las reformas, etcétera, y verdaderamente sea algo pasajero, llegó para quedarse, tiene que permear en las empresas? ¿Hay alguna estrategia? En fin, ese tipo de interrogantes, querida Cecilia, las tenemos en nuestra libreta, en nuestra mente, y pues bueno, ¿para qué continuar hablando si nos puedes hacer una extraordinaria exposición? Bienvenida a tu casa, Coparmex Reynosa. Muchísimas gracias y de antemano, qué valentía, doctor Everardo, de invitarme, dado que esto al final es una plataforma que han pasado grandes juristas, expertos, y yo qué valiente y qué irresponsable al aceptar esta invitación para hablar del móvil laboral. Mi plática va a ser como un cencerro en la séptima de Tchaikovsky, así como que, ¡ay! Pero bueno, vamos a tratar de darle un giro interesante, no ser tan jurídicos, porque sí entiendo que hay muchos empresarios preocupados por esta situación y que hoy nos están acompañando, muchas personas de recursos humanos, y vamos a tratar justo en este engrane de tratar de identificar qué es el móvil laboral. Y ahorita nosotros nos encontramos como muy agringados, ¿no? El móvil, a ver, es acoso, ¿sí? El acoso cuando se produce en el ámbito laboral, ya no lo decía el sueco Lehmann en este concepto, que tomaba todas aquellas acciones encaminadas a, vamos a utilizar estas palabras, porque son reales, a intimidar, a vejar, a degradar a un trabajador con el único fin de empeorar el clima laboral que ya tenemos y lo peor, a empujarlo a abandonar la empresa en sí, a abandonar su modo de vida, a abandonar su trabajo. Este hostigamiento al final se puede realizar a través de diferentes métodos, como por ejemplo, insultos, amenazas, humillaciones, aislamiento de los compañeros, difusión de rumores falsos, este famoso radiopasillo que suele pasar en las empresas. Y cuando hablamos de esto, de intimidar, aquí debemos de entender primero un aspecto muy, muy importante. Esto es un tema generacional y lo vemos, por ejemplo, en los despachos.
Cuando nosotros como jóvenes o cuando estábamos jóvenes, a mentar de madre nos traían. Y te vas por esto y vas por aquello. Y ahorita hablan de una generación de cristal. Creo que está un poquito mal empleado el término porque no es generación de cristal el que estas nuevas generaciones hoy estén exigiendo el respeto a un trato digno en su trabajo. Y si nos vamos a una reforma que fue, sí, en el 2012, que fue cuando la ley se utiliza el concepto de trabajo digno y decente, esto debería de haber sido siempre. Pero bueno, estamos hablando de que vamos reaprendiendo, como bien lo decías, doctor, tal pareciera que estamos de moda. La realidad es que siempre han estado ahí los conceptos, pero no los hemos visualizado como hoy en día los estamos visualizando. Cuando hablamos del acoso laboral, el mobbing laboral, pues normalmente estamos hablando de que esto se trata de una violencia verbal, una violencia psicológica, aunque en ocasiones sí efectivamente se puede llegar al plano físico, estas agresiones, o más lamentable, al acoso sexual. La mayoría de todas estas acciones o todas estas conductas tienen al final del día el objetivo de forzar al trabajador, como ya lo dije, de abandonar el empleo. ¿Y cuál es la estrategia? Pues sabes que pues mejor no te pago la indemnización, porque ahora resulta que es premiarte porque hiciste un mal trabajo. Está bien, vamos a conocer, yo por eso siempre les digo, dominen los porqués, dominen la causa, y sobre eso nosotros vamos a ir entendiendo de qué va y el por qué hoy estamos hablando tanto de este acoso laboral. Al final del día, este mobbing también puede tener otro tipo de finalidades, como por ejemplo en el trabajador, sí, a obligarlo a aceptar condiciones, a un clima laboral que suele ser asfixiante y que incluso en ocasiones este mismo mobbing es más perverso y más adelante se los voy a explicar por qué. Simplemente es por el mero gusto de humillar a la víctima, de humillar al compañero. Pero antes de quizá hablar de los tipos y que a lo mejor cada uno piense, bueno, en mi empresa pasa este tipo de mobbing, vamos a hacer una diferencia muy importante entre lo que es el mobbing laboral y la discriminación laboral, ¿ok? Vamos a distinguirlo. Al momento de que hablamos de discriminación laboral, debemos de entender la causa y el objetivo que persigue, ¿ok? Causa y objetivo. La discriminación laboral va a tener como base la diferencia de trato, ¿sí?, a un empleado a causa de sus diferencias físicas y culturales, que nada, absolutamente nada tienen que ver con el desempeño laboral. ¿Qué diferencias podrían ser? Pues las más comunes, las que encontramos por motivo de género, de edad, de orientación sexual, de ideologías políticas, de creencias religiosas, entre otras que podemos nombrar. Sin embargo, si hablamos del acoso laboral, este no necesariamente tiene que cimentarse en diferencias físicas o en diferencias culturales, sino simplemente es que cualquier persona, por el simple hecho de ser humano, así como tenemos los derechos humanos, cualquier persona puede ser víctima de este acoso laboral, este mobbing laboral. Y entonces aquí podríamos entender, sí, justo que el objetivo de la discriminación laboral es que el afectado, la víctima, tenga unas condiciones de trabajo peores al resto de los empleados, ¿sale? Para empezar a diferenciar. Tenemos los sueldos, la jornada laboral, los descansos, esta famosa brecha salarial que todavía existe lamentablemente entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser diferentes. Pero el objetivo más habitual del mobbing, de este hostigamiento de un trabajador, es solamente degradar su clima laboral, obligándolo quizá a aceptar las labores injustas. Y repito, lo más triste es abandonar el empleo. Sin embargo, aquí tendríamos que reiterar que el mobbing que se produce en los centros de trabajo no siempre es el mismo. Podríamos decir, me estás cometiendo mobbing. Pero no, pero espérenme, hay tipos de mobbing. Es decir, tenemos que identificar en qué mobbing estoy o en qué acoso laboral me encuentro, cuáles son las características de cada uno de ellos. Y cuando ya tengamos esa clasificación de diferentes tipos de mobbing, debemos de entender que esto depende mucho de quien ejerce el mobbing, a quien o sobre quien recae este mobbing
y cuál es el objetivo que persigue el acoso. En este sentido, por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo en su artículo 3 bis ya nos habla de conceptos, la Organización Internacional del Trabajo ya nos habla de conceptos básicos de qué es el mobbing. La Secretaría del Trabajo ya nos dio una guía, ya nos dio un protocolo, ya nos dijo qué es lo que tenemos que hacer. Y también la Suprema Corte de Justicia ya dijo qué es lo que es el mobbing o cómo ella lo va a percibir. Y aquí en este caso es importante que entendamos que nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dijo que tiene que ser un acoso recurrente, sistemático, permanente, justo para que se pueda entender que es un mobbing laboral. Y así, sí. Entonces, tiene que ser sistemático, tiene que ser permanente con el objetivo de degradar a la persona, porque pudiera llegar algún colaborador al departamento de RH de algún empresario que nos está acompañando o algún operador jurídico. ¿Cómo diferenciarlo? Si me pongo la cachucha hoy de recursos humanos, y después te voy a hacer la misma pregunta más adelante, pero desde la perspectiva del abogado, ¿cómo poder diferenciarlo? ¿Cómo poder detectarlo? Bueno, de entrada, detectar el mobbing es primero entender la diferenciación que acabo de decir entre discriminación. O sea, ¿por qué me estás discriminando? Si tiene que ver específicamente en una cuestión de mi diferencia como persona, de mis creencias políticas por ser mujer, o si de plano tiene que ver con un entorno organizacional que no es favorable, que es un clima laboral que no es sano a la vista no solamente de la normatividad jurídica, sino del bien ser, ¿sí? A veces nos volvemos tan técnicos que se nos olvida humanizar el trabajo. Pero tenemos que diferenciar, y justo viene en este protocolo, doctor, viene en este protocolo que la Secretaría ya nos emitió, en donde nos dice las reglas del juego, en lo que nos dice de qué va. Y lo más bonito de este protocolo, como de todas las normas oficiales mexicanas, es que nos dice qué, mas no nos dice cómo. Y el cómo lo implementas tú en tu empresa. Decía hace un momento que justo la Suprema Corte ya nos dijo, a ver, existen estos tipos de violencia, horizontal, vertical, y nos empieza a explicar todo lo que es la violencia. Pero aquí me gustaría que nos abocáramos al acoso y también vamos a manejarlos por tipos. ¿Te parece? Vámonos a, por ejemplo, un acoso horizontal. Y vayan anotando porque a lo mejor alguien de los compañeros está en esa situación y está en nuestras manos el sí poderlo ayudar. ¿Ok? Entonces, mobbing horizontal. El acosador y la víctima se encuentran en la misma categoría profesional, en el mismo nivel jerárquico, o sea, y se empiezan a molestar entre compañeros. Incluso aquí suele ser hasta en el mismo departamento de la empresa que empiezan este tipo de mobbing horizontal. Y las causas que lo provocan de verdad pueden ser muy variadas. Viene desde la personalidad más fuerte del acosador, desde la enemistad entre los propios trabajadores, desde obligar quizá al más débil para realizar las peores tareas, a dejarlo, a ignorarlo, o por qué no también, ¿sabes qué? Estoy aburrido, vamos a molestar al compañero, ¿no? Y poco a poquito no nos vamos dando cuenta que son matices muy sensibles que recursos humanos debe de ver, porque no solamente nos encontramos en un mobbing horizontal, también tenemos un mobbing vertical. Y en este caso es bien importante entender que el acosador se encuentra sí en una categoría profesional o en un nivel jerárquico superior al subordinado. Y aquí podríamos tener dos tipos de mobbing. El mobbing laboral, que es ascendente, es decir, que se produce con uno o varios subordinados que atacan al jefe. Y aquí me voy a hacer un paréntesis antes de hablar del mobbing descendente. Lamentablemente hoy en México seguimos teniendo rasgos de una cultura demasiado machista. Y si nos vamos, por ejemplo, a un acoso sexual entre hombres, ¿cómo no está bien visto que una jefa acose al subordinado? ¿No? Porque dicen, no, ¿cómo? Perdón, y es muy peyorativa la palabra, pero se sigue usando. No seas joto, pues si ya te está dando, pues ¿a quién le dan pan que llore?
¿no? Y entonces, a lo mejor el subordinado que está siendo acosado por la jefa, pues más allá de utilizar este protocolo que la empresa debe tener establecido, pues se retrae, le da vergüenza. ¿Cómo en un país lleno de machos va a decir que está siendo acosado? Entonces, ese mismo ejemplo, ahora lo quiero trasladar a este mobbing ascendente. Oye, pues te estoy dando un puesto de mando. No es posible que no puedas controlar a tu gente, y si no puedes controlar a tu gente, vete. Y entonces ahí el jefe dice, pues mejor me callo, y si estoy siendo violentado, pues mejor no digo nada, porque al final todos queremos conservar la chamba como sea, ¿sí? Ahora, en este mismo mobbing vertical que estamos manejando, vamos a manejar ahora el ascendente, el que se da mayor, de manera muy común en las empresas, que es cuando, perdón, el descendente, que es cuando el superior jerárquico empieza a molestar a los subordinados. Y ahorita, pues bueno, como andamos muy agringados, pues a este también se le denomina neobashing, ¿no? Que es, te voy a molestar, te voy a acosar, te voy a hostigar, y de ahí nos vamos. Y perdemos toda noción de lo que realmente se identifica como dignidad humana, como dignidad en el trabajo. Vámonos a uno tercero, mobbing estratégico. ¿Qué tenemos de este tipo de mobbing vertical descendente? ¿Qué es lo que podríamos manejar? Pues es una forma institucional, ojo, institucional. Y en este caso el acosador hace valer su posición de jefe, su posición superior, para hostigar a un trabajador y conseguir en este caso que el acosado o que la víctima renuncie a su puesto de trabajo. Espero y de verdad confío que, como todos los que estamos aquí oyendo, pues a veces en la práctica dicen, no, pues ¿sabes qué? Me sale más barato que él renuncie a que lo despida. Porque, repito, tenemos el lo estoy premiando por despedirlo. ¿Qué le voy a andar pagando sus 3 meses, sus prestaciones, si es un flojonazo, si es esto? Está bien, y se vale, sabemos que hay dos lados de la moneda. Pero si tú, empresario, si tú, recursos humanos, tienes perfectamente cimentados tus protocolos, llevas a cabo los cursos de sensibilización, le explicas de qué va, le explicas cuáles son los canales de denuncia y le explicas cómo se funciona dentro de esta fuente de empleo. Y aquí, no me interesa, está bien lo que dijo la OIT, está bien lo que dice la Ley Federal del Trabajo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero aquí en Coparmex Reynosa entender el hostigamiento por esto, el acoso por esto, y estamos en contra de este tipo de acciones, ¿no? Porque a veces suele ser el acosador hasta ni cuenta se da y es acosador. Oye, yo toda la vida le he dicho a mi secretaria, a mi compañera, o la chiquita, o la chaparrita, y no nos estamos dando cuenta que a lo mejor ella tiene, o él, tiene un riesgo de factor psicosocial interesante, que igual y más adelante damos una pincelada de la norma 035, que es obligación tenerlo. En este sentido, nos iríamos a que es otro tipo de mobbing laboral descendente llevado a cabo por la dirección de la empresa y que suele emplear amenazas de despido. Te voy a amenazar. Es decir, te voy a despedir, no estás haciendo estos formatos, no estás haciendo este trabajo, te vas a ir, y todo el tiempo estamos fomentando el miedo y el aumento de la productividad, pues bueno, uno se va para abajo. Y en este caso, pues lo único que queremos la intención es prescindir de trabajadores poco receptivos, poco sumisos o de empleados que definitivamente ni se ajustan a las expectativas o necesidades de esta cúpula directiva que, repito, está dejando de humanizar el trabajo. Y al inicio de la plática les decía de algo perverso, y justo así se llama eso, el mobbing perverso. ¿Cuál es este? No tiene ninguna razón, no tiene ningún objetivo definido. Simplemente se basa en la personalidad perversa que puede traer, en este caso, o manipulativa que puede traer el acosador. Y aquí sería esto muy perjudicial para la empresa. Y aquí me van a decir los de recursos humanos, ay, espérame, pues si el trabajador ya trae sus propios demonios, ahora resulta que yo lo tengo que educar. No, espera. Me queda claro que a lo mejor si las empresas que apenas lo van a implementar, sí o sí ya deben de tener filtros de contratación, ojo, sin caer en la discriminación, ¿ok?
Pero bueno, los que ya están contratados y traen este tema, pues es importante que la empresa no los vea como importantes, sino como un foco muy urgente que les puede traer pérdidas que a lo mejor ni siquiera las han cuantificado. Y entonces aquí yo propondría en este mobbing perverso, pues 2 soluciones. La reeducación del acosador, a ver quién lo va a reeducar, ¿no? O la última, el despido sin responsabilidad para el patrón. Ojo, siempre y cuando el empleador lleve a cabo todos sus protocolos, ¿sale? Vámonos a uno que también me gusta muchísimo. Y hay muchos, ¿eh? Pero vámonos al mobbing disciplinario. No, pues ¿sabes qué, Cecilia? Yo ya tengo mi reglamento de trabajo. Yo ya cumplí. Ya tengo todo palomita. Ah, pero andamos atrás de los trabajadores. Oye, el reglamento dice esto. Oye, y ahí andamos buscando, captando que ese reglamento interior de trabajo ahora se vuelva algo sumiso. Y es más, al final del día hasta ponga en tela de juicio las decisiones o actuaciones llevadas a cabo por la dirección, pero es a través de una amenaza sutil de, está en el reglamento, y ya te dije, y constantemente, y estarlo reiterando y reiterando y reiterando, también se puede utilizar como un aspecto de acoso en el trabajo. Y aquí podríamos hablar, pues, de estos ejemplos, quizá, que pudiera manejar perfectamente el mobbing laboral. En este caso podría ser dirigirse a un trabajador mediante gritos, insultos, amenazas y hasta en un tono despectivo. Lo decía en un inicio, es un tema generacional porque a veces hay muchas generaciones que crecimos a base de chanclazos, ¿no? No lo justifico, pero ahorita debemos de entender que si bien la materia laboral se está reformando y hay reformas estructurales y estamos cambiando la manera de ver el derecho del trabajo, los abogados también tenemos que cambiar esa manera de postular, esa manera de interactuar con el cliente ya no es la misma de hace 10, 15 años. Entonces, son sutiles las maneras en las que se puede presentar el mobbing, asignar, por ejemplo, en este caso, tareas de escaso valor a un trabajador, denigrarlo, insultarlo frente a los demás y en privado también, pues es un tema interesante y puedo entender muchas veces aquí al empleador, porque me dicen, oye Cecilia, pero es que me acaba de llegar una demanda de una persona que ni corrí. Y es más, estoy leyendo y esto es un poema. Es más, me está diciendo que gana un salario mayor que yo, que soy el dueño. ¿Cómo no quieres que me enoje? ¿Cómo no quieres que sea más estricto? Me queda claro y repito, todos ya traemos nuestros propios demonios, pero eso no quiere decir que aquí los abogados, en lugar de ser correctivos, debemos de ser preventivos. ¿Y a través de qué? Pues a través de estos protocolos que nos dicen exactamente las reglas del juego, de qué va, cómo podemos evitar que se difundan calumnias, cómo podemos sensibilizar a no potenciar a lo mejor errores insignificantes, porque yo ya quiero que se vaya el trabajador de la oficina, yo ya quiero que aquí no esté trabajando. Como por ejemplo, llego con un trabajador y le digo, bueno, pues mira, normalmente tú me haces 10 piezas, ahora me vas a hacer 30. Oye, Cecilia, pero ¿cómo te voy a hacer? No, me las haces, punto, no hay para más. Y si no me las haces, quiere decir que no estás haciendo tu trabajo, que no estás valorando la empresa, y entonces el discurso se distorsiona. Entonces nos olvidamos que el trabajo deja de ser digno, que el trabajo deja de ser decente. Y al momento en que entendamos el trabajo decente, no lo entendamos de ser correcto, no, tener los mínimos vitales que dice la ley para que se consideren las condiciones de trabajo perfectas, un salario remunerador, un salario suficiente. Entonces, debemos de entender ese tipo de pinceladas que tienen las empresas y que a muchas nos llega a fallar. Porque lo de menos sería, mi estimado doctor, decir, pues ya, ¿no? Te acosé y ya, no pasó nada. Se fue el trabajador y ya nos quedamos con eso. Pero dejamos de ser quizá un poquito más sensibles en las consecuencias que a veces llega a tener a las víctimas. Hay ocasiones en que, mira, por ejemplo, el mobbing laboral perverso, que vamos a denominar perverso, en el que el acosador ni siquiera se da cuenta de lo
perjudicial que puede ser su conducta hacia la empresa, hacia el compañero que está siendo víctima, y nada más se escudan a veces con decir, no hombre, pues si era solo una broma, ay no es para tanto. Y sin embargo, de verdad, y aquí vaya una invitación de reflexionar en dónde estamos parados, porque las consecuencias del mobbing laboral en todas sus variantes pueden llegar a afectar al acosado de diversas maneras. Vamos a mencionar algunas. ¿Te parece una consecuencia psicológica? ¿No te parece que el acoso laboral puede deteriorar lenta e inexorablemente la fortaleza mental de la víctima? Por ejemplo, por mencionar qué es lo que le puede causar: ansiedad, estrés, depresión, baja autoestima, aislamiento. Y todo eso no nos estamos dando cuenta porque simplemente era una broma, hombre, así nos llevábamos, somos súper amigos. Otra consecuencia, ¿qué te gusta? La salud. Los efectos del mobbing laboral también dejan de ver el plano físico. La víctima puede sufrir problemas de migraña, dolores de cabeza, gastrointestinales, náuseas, trastornos del sueño. Y eso también nos lo explica la norma 035. En los casos inclusive hasta más graves, podría causar hasta trastorno del sistema nervioso. ¿Te gusta otra consecuencia, doctor? Vámonos a la consecuencia social. Es frecuente que las víctimas del mobbing laboral en este sentido se aíslen en su propio mundo, ¿ok? Abandonen su vida social, dejen de ver amigos, ya no frecuentan los sitios que solían ir antes, porque un mal compañero le está haciendo una broma, porque un compañero se está burlando de la situación. Y no llegamos a entender que también puede tener consecuencias familiares. Es un efecto dominó. Si me está yendo pésimo en el trabajo y a lo mejor decido yo, trabajador consciente, no llegar a explotar en la casa y aventar todos los problemas que me pasaron en el trabajo y todo lo que me están haciendo, pues ¿qué hago? Lo voy a interiorizar, pero me va a hacer daño. Se le va a quedar ahí al trabajador. Y entonces, progresivamente en una dinámica negativa, pues el trabajador va a afectar su vida familiar sí o sí en algún punto. Y vamos a la consecuencia laboral, que es la pérdida del empleo. Dale, doctor. Perdón por la interrupción. ¿Me escuchas aquí? Sí, perfecto. Tengo muy mala señal, déjame, me salgo de las redes sociales porque te andaba presumiendo en mi red social. A ver, me interesa mucho y permítanme para ir ordenando toda esta gran información que nos estás obsequiando. Es cierto que hablas de una generación de cristal, pero imaginémonos que yo soy un operador de recursos humanos. De los últimos 20 años he estado como director en una maquiladora, en una empresa, y estoy acostumbrado a manejar las cosas de cierta manera. Nunca me ha pasado nada. Y en los años 80, cuando hubo algo, pues yo era amigo de don Fidel Velázquez en el sindicato y allá arreglábamos las cosas en México, y todas las reformas las he estado implementando. A ver, la pregunta, vámonos primero por este esquema. Para este gerente o este director o directora de RH, ¿por qué tiene que cambiar ahora de estrategia cuando toda la vida le ha funcionado una misma, el mismo carácter, la misma vestimenta, el mismo trato? ¿Qué pasó en la ley? ¿Qué pasó en la justicia? ¿Qué pasó? Ahora ya piensan diferente. Platícanos ese tema para poderlo, que pueda permear toda esta gran información en el centro de trabajo desde la óptica del operador o la operadora de RH que históricamente ha estado concentrado bajo esta misma figura. ¿Tenemos que cambiar? Sí, definitivamente sí. Vámonos a la ley. 2011, reforma de la Constitución Política, la ley de leyes. Artículo primero, derechos humanos. Punto. De ahí se deriva todo. De ahí es donde empezamos a hablar de que los derechos humanos tienen que ser estrictamente respetados. Y podríamos decir que a lo mejor esto había estado siempre, pero debemos de tomar ya justo las medidas. Por ejemplo, una de las principales medidas que deben de tomar hoy las organizaciones para prevenir, erradicar este mobbing, este cáncer laboral y garantizar la igualdad en el trabajo, pues lo primero que tendríamos que hacer es justo elaborar un plan de igualdad.
Y aquí viene la norma 035, que esto es una reglamentación emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que al final tiene como objeto, pues, establecer los elementos para identificar, para analizar y para prevenir los factores de riesgo psicosocial. La violencia laboral, así como para promover un entorno organizacional favorable, lo deben de entender y deben de cambiar, deben de entender que ya no estamos a base de sombrerazos y que los trabajadores ya no pueden estar al arbitrio de que el patrón o que el empleador conoce o hace estas comidas largas para que todo salga a su favor. Debemos ya de voltear a ver a los trabajadores, pero déjame contarte un poquito justo de dónde surge esta norma, porque esto pareciera que es reciente, tristemente pareciera que es reciente, pero no. Vámonos al 2013, vámonos. Ahí en el 2013, la Organización Internacional del Trabajo señaló que algunos riesgos tradicionales se habían reducido por el adelanto tecnológico, por la normatividad ya existente. Y ahí se dieron cuenta que empezaron a surgir nuevas enfermedades profesionales. Todos los índices se dispararon, las pensiones se dispararon, todo el mundo estaba enfermo y dijimos, ya no vamos a llegar a viejitos. Y de repente, con esta alza de estas enfermedades, pues ya no existía normatividad. Dijeron, ¿y ahora qué hago? O sea, ya hay nuevos. Ahora resulta que el estrés también. Y hay más personas que son diabéticas, que tienen hipertensión por el estrés. ¿Qué hago? ¿Dónde lo voy a encuadrar? Entonces empezaron a hablar en el 2013 de estos riesgos emergentes que incluían los de carácter psicosocial. Pasaron 3 años, doctor, del 2013 al 2016 en esta investigación. Y ahí nuevamente la Organización Internacional del Trabajo dio a conocer la información sobre los factores de riesgo psicosocial y dijeron, espérame, ya entendimos que esto es un problema global, ya entendimos que afecta a todas las profesiones y a todos los trabajadores, tanto en países que son desarrollados como los que vienen ya desarrollándose. Y entonces entendieron que colocando el centro de trabajo como una fuente importante de riesgos psicosociales, dijeron, este es el problema, pues entonces esta también va a ser la solución, ¿sí? Y entonces México no es hasta este mismo año del 2016 en lo que la Secretaría del Trabajo, a través de este programa, que aquí lo tengo, que se llama, te digo, la PRONAVET, Programa Nacional de Bienestar Emocional y Desarrollo Humano en el Trabajo, no fue hasta que la PRONAVET impulsó un proyecto de norma con el fin de identificar todos estos tipos de riesgo o de factores de riesgo psicosocial. Insisto, con el objetivo de incentivar empleos de calidad y una cultura de prevención en México, ¿ok? Entonces ahí donde viene este sistema es donde dice, bueno, vamos a establecer las normas de conducta internas, pero que estas normas sean claras, con un código de ética basado en el respeto a los demás. Aquí viene otra, ofrecer un canal de comunicación efectivo para que las víctimas de mobbing puedan hablar con un departamento especializado, interno o externo, como lo quieran, porque recuerden que ustedes pueden decir cuál es la ruta, ya les dijeron qué, mas no les dijeron cómo, y así entonces a lo mejor garantizar a través del anonimato, siempre que la víctima así lo desee, porque ahí viene también el tema de los datos personales, impulsar a que los trabajadores hablen con su empleador, a que los trabajadores rindan efectivamente y que entiendan que en ese centro de trabajo se les respeta y se les garantiza sus mínimos vitales. Y de entrada, un trabajo digno y un trabajo decente. La pregunta de prevención. En este momento, por ejemplo, ya te está escuchando a través del Coparmex, a través de las redes sociales, y dicen, yo quiero, ¿cuál sería el primer paso? Quiero dar el primer paso para prevenir y que no me llegue pues una demanda por hostigamiento, una demanda por móvil, una demanda por discriminación, ya futureando, yo ya lo veo también como abogado postulante desde la perspectiva procesal, de estrategia, utilizar que es otro universo, otro tema, pero desde la parte interna, desde la parte corporativa, desde la parte íntima de la empresa,
¿cuál sería el primer paso? ¿De qué protocolos nos hablas? ¿Dónde aparecen? ¿Cuándo surgen? ¿Y cómo puedo implementarlos? Todos estos protocolos que te digo para prevenir y erradicar la violencia en el centro de trabajo están en la página de la Secretaría del Trabajo. Ahí se meten a la página y ahí aparecen todos estos protocolos de violencia, traen un índice y es lo mismo que tú debes de tener dentro de tu empresa. Lo primero que tendríamos que hacer es identificar desde que hacemos una estructura organizacional. Decir, bueno, aquí en esta empresa tenemos estos valores, tenemos este código de ética, esto es nuestra actividad, y digo, no me voy a meter en esto del outsourcing de la actividad económica preponderante, pero sí vamos a manejar el decir, a ver, aquí en esta empresa somos esto es nuestro objetivo, esto es nuestra misión, ahora sí que la clásica misión, visión, por ahí debemos de empezar. Y una vez que ya tengamos perfectamente cimentados de qué va, ahora sí, vámonos a voltear a ver el organigrama. Y en cada organigrama vamos a ver cuáles son los departamentos, cómo son los procesos de producción. ¿Por qué? Porque así vamos a poder equilibrar el trabajo y no vamos a sobrecargar. Y sin que te des cuenta, estás entrando ya a la norma 035. Cuando estás identificando, cuando estás dando, cuando tienes tus contratos de trabajo perfectamente elaborados, cuando tienes el expediente del trabajador, cuando lo identificas, cuando lo haces parte realmente de la empresa y dices, ok, vamos a hacerlo. Acuérdense que existen comisiones, hay comisiones, así como de seguridad e higiene, hay comisiones de adiestramiento y todo. ¿Y esto qué quiere decir? Que sí, empresario, efectivamente es tu empresa, tú eres el dueño, tú decides, pero también es importante voltear a ver a los que están produciendo el trabajo. ¿Y cómo es esto? A través de una sinergia, de una plática que tú puedas tener en el despacho. Por ejemplo, nosotros en nuestra firma lo que llegamos a hacer es decir, bueno, ya entendemos qué son los valores, esto es el código de ética, pero no se impuso. El código de ética es, nos sentamos, literal, todos nos sentamos a platicar y empezar a decir, a ver, este es el código de ética, sobre esto nos vamos a ir, y el escuchar y el entender lo que están haciendo también los trabajadores, de verdad te evita muchísimos problemas. Te evita una comunicación más directa y asertiva para con tus colaboradores. Y eso te ayuda. Y a veces no nos damos cuenta, sino que como nada más vemos al trabajador como un objeto que ya que me produzca, le pago, me produce, y se nos olvida esta comunicación en la que evidentemente tiene mucho que ver recursos humanos, porque hay multas y las multas son muy onerosas. El tratado el TEMEC considera sanciones económicas bastante importantes. Hablamos desde casi los 430,000 pesos para justo los empleadores que realicen actos de hostigamiento sexual o laboral o todo este tipo de conductas, o también no solamente el hecho que las hagan, sino que las toleren o que permitan estos actos de hostigamiento en su centro de empleo para con sus trabajadores. Entonces, ya también se vuelve un tema de multa. Y si nos vamos a ver, y si nos volteamos a ver a la Ley Federal del Trabajo, váyanse al artículo 994 de nuestra tan amada Ley Federal del Trabajo. Ahí se sancionan con multas de 21,000 o 22,000 pesos y hasta estos casi 422,000 pesos a este empleador que cometa cualquier acto o conducta discriminatoria en el centro de trabajo. O sea, Cecilia, yo ya tengo que ver que mi trabajador esté contento. No, humanízalo nada más, platica con él y ten protocolos que te marca la Secretaría del Trabajo. Y acordémonos también, si queremos hablar de normativa, pues nos tenemos que ir forzosamente al artículo 132 de esta Ley Federal del Trabajo. Y ahí habla y es relativo específicamente a todo lo que son las obligaciones que todos los empleadores deben de establecer en su centro de trabajo. Es decir, deben de tener un acuerdo con los trabajadores, ¿sí? No una dictadura, ¿no? Sino una democracia con los trabajadores. ¿De qué? De un protocolo que lo dice ya también la Ley Federal del Trabajo para prevenir la discriminación por razones de género, atención a casos de violencia, atención a casos de acoso. Y bueno, aquí también es bien importante, si no está en la normatividad mexicana, volteamos a ver la normatividad internacional de la que México es parte, y vamos a hablar justo de la recomendación general aquí lo tengo, la recomendación general 19,
del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas, y en su artículo 11 dice: la igualdad en el empleo puede verse seriamente perjudicada cuando se somete a las mujeres a violencia, cuando es dirigida concretamente a ellas. Pero ojo, si también nos vamos a la Constitución, la igualdad no refiere nada más a un tema de mujeres, hombres y mujeres, es decir, tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Esta situación del protocolo, implementarla, nos estás comentando encargar directamente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Hay que armar un comité. Pero históricamente siempre he realizado las comisiones mixtas, agarro a 4 o 5 personas de confianza, a otras 4 o 5 de las de confianza y los pongo como representantes de patrones y de los trabajadores. Entonces, ¿eso ya no? ¿Tengo que manejarlo de manera diferente? No, sí lo puedes seguir haciendo. O sea, tienes que utilizar tus comisiones, tienes que hablar y lo tienes que sensibilizar. O sea, sí tiene que haber este tipo de protocolos forzosamente. Me refiero, ya no es elegidos por el propio gerente de recursos humanos. Verdaderamente hay que sacarle utilidad a esas propias comisiones para formar ese protocolo, ¿verdad? Sería lo ideal. Sería lo ideal. Si tú quieres no solamente ir cumpliendo, sino de ver resultados en un trabajo armonioso, sí tendrías que hacerlo así, como sugerencia. ¿Y qué utilidad al interior de la empresa puede tener un empresario con la aplicación o la implementación de este cumplimiento del protocolo? Más allá de que llegue la STPS y te ponga una palomita y no te multe por no tener el protocolo. O sea, al interior de la empresa, ¿qué gano implementándolo? Mira, cuando empezamos a hablar de la norma 035, la mayoría de los empresarios dijeron, ¿cómo? ¿De qué me hablas? O sea, ¿por qué yo tengo que estar preocupado por si está estresado o no? Y sin embargo, empezamos a sensibilizar, contamos de manera diferente la historia y empezamos a sensibilizarlos y decimos, mira, cuando tú tienes a un trabajador que tiene un sentido de pertenencia en la empresa, ¿sí? Aquí viene el famoso, o sea, traes tatuada la camiseta de la oficina, tienes un nivel alto de productividad y hay un beneficio. ¿Quieres verlo maquiavélicamente? Hay un beneficio económico, sí, pero también hay una satisfacción enorme personal, porque tienes a un trabajador no solamente que es leal, no solamente que es ético, sino que entiende realmente de qué va el proyecto y entiende por qué debe sí o sí comportarse de cierta manera en el centro de trabajo y así teniendo un trabajador de esta manera, pues no va a tener ninguna consecuencia de las que ya platicamos, no va a caer en un mobbing perverso, no va a caer en unas burlas innecesarias para con otros compañeros que más allá de ayudarlos vayan disminuyendo su productividad y que eso al final también va a impactar. Entonces, sí hay que invertirle, pero vamos a tener grandes beneficios de este lado. Hay una utilidad en la producción. Perdón, se te corta un poquito, pero entendí que hay una utilidad, sí la hay, completamente. O sea, no tienen para dónde moverse. Y desde la parte, a ver si me bien. Ahora, imaginémonos que te llega te habla un cliente, un empresario, y te dice, maestra Cecilia, me acaba de demandar un colaborador y dice que lo estoy discriminando. Ahora ya desde la parte procesal, ¿qué nos aconsejarías al empleador que nos está escuchando, al área de RH, si nunca contamos con un protocolo? Es nuevo, estamos aprendiendo derechos humanos a punta de sentencias. Y te voy a decir algo, los errores cuestan. Y qué bueno que costaran nada más la experiencia. No. Los errores cuestan dinero y solamente así se paga. Muchos podrían decir, ¿sabes qué? Las relaciones de trabajo al final del día se terminan con dinero y no más. Si es que ya estamos en un tema de laboral, si es que ya estamos en una demanda. Pero por eso es muy importante que las empresas
Y aquí no importa si son grandes, pequeñas, medianas, o sea, las pymes, los derechos humanos, los derechos laborales no van por categoría de pymes. O sea, los derechos humanos son uno solo y van a ser en todas las empresas. Aquí es muy importante que todas las empresas, no importa el tamaño que tengan, deben de tener un compliance laboral. Porque ese compliance, ¿qué te digo a ti si tú eres el expertazo en compliance laboral? Deben de tener ya perfectamente ajustados estos protocolos porque ya pueden ser parte de una estrategia procesal. Aquí en México, y como todos los postulantes hemos estado, pues cuando vemos las demandas, por lo regular siempre dicen que despedimos al trabajador en la puerta principal, ¿no? En la entrada y salida, y estaba enfrente de muchas personas y le dijo el CEO, vete, lárgate. Mande más, sí, exacto. Entonces, vete, estás despedido. Y otros abogados postulantes, el otro lado de la moneda, pues empezaron a utilizar ya la socavada estrategia de negar el despido, ofrecer el empleo y pues ahí se acabó. Y con esas estrategias, pues lo único que estamos haciendo es masacrar el concepto o el concepto doctrinal de Mario de la Cueva y va a salir y va a decir, ¿qué estás haciendo con la estabilidad en el empleo? Estás jugando. Entonces, tendríamos que evitar este tipo de juicios a través de los procesos implementados de manera correcta. Y de verdad pareciera muy difícil, pero no lo es. Es siéntate, platica, ve tus procesos, impleméntalos, ¿sí? Échale pluma. Pueden ser muy engorrosos, pero échale pluma, impleméntalos y llévalos a cabo y que te auditen. De ahí sí ya que sea un gol también para nosotros como abogados, que llegue un abogado y te audite y te diga, a ver, ¿estás haciendo esto de manera correcta? No, palomita, podemos hacerlo, tache. Y es estar en una constante reingeniería de procesos. Reingeniería de procesos. Perdón, una reorganización al interior de RH, una reorganización de la estrategia como abogadas y abogados postulantes, la parte interna, la parte procesal, en donde entra la norma 035, donde entran los derechos humanos. A ver, querida Cecilia, y esto lo comentaba en alguna ocasión con nuestra presidenta de Copramed cuando le empezaba a platicar de los cambios estructurales de la reforma. Le decía, presidenta, es que hay una losa tras otra losa, y dices, permíteme, no es una losa, es toda una construcción en los hombros del empleador. Pareciera ser de esta manera, pero en el verdadero cumplimiento de la norma tenemos una utilidad de producción, ¿es correcto? Correctísimo. Vas a obtener un beneficio. Adicionalmente de la utilidad procesal que vayamos a tener las y los operadores jurídicos en un tribunal. Exacto, ahora, oye, es que me están demandando, es que tengo todo eso, por eso, dame los documentos para poderte defender. ¿De qué documentos me hablas? Es que dice que lo estás hostigando. No, dame tu protocolo, dame el visto bueno de la Secretaría del Trabajo, porque con eso, esas son herramientas para destruir justo a los trabajadores que tienen por costumbre estarse contratando con el único objetivo de que sean despedidos y tratar de obtener un beneficio indebido, ¿no? Entonces, es importante que sí nos den las herramientas a través de estos procesos que debe de tener perfectamente identificado recursos humanos, capital humano. Entonces, haciendo una recomendación a manera de conclusión, desde la reforma del 2012, la Ley Federal de Trabajo, se implementa el hostigamiento, hay un rediseño de la justicia laboral impulsada por los derechos humanos. Al existir este rediseño, tenemos que cambiar de estrategia, abogadas y abogados y RH. ¿Estamos de acuerdo? RH sí tiene ya que empezar a implementarlo, porque, a ver, la norma 035 se publicó en el 2018, 2 años tuviste para implementar. Primera etapa 2019, segunda etapa 2020. Oye, o sea que ya estoy en el 2021, o sea, ya no la tengo que implementar. Pero espérame, quiere decir que vas 2 o 3 años tarde. Pero bueno, vamos a ser optimistas y nunca es tarde para empezar a vigilar que dentro de tu fuente de trabajo no se encuentren acosadores de este tipo y te sigan dañando a ti como empresario, porque son fugas importantes, inclusive de dinero,
que llegan a tener los empresarios por no tener este tipo de protocolos. Ahora, vámonos a los abogados postulantes. Ya debemos de hacer sinergia. El abogado laboralista, como se concebía, ya no es más. Más por este tipo de cambios, por este tipo de reformas. Tenemos que hacer sinergia con otro tipo de leyes. Tenemos que hablar administrativa, penal, de todo este tipo inclusive a llegarnos a la ciencia para saber si realmente es la carga de la prueba mía o no, porque uno podría decir, no, bueno, es que es carga la prueba de la víctima, como decimos en los amparos. Sí es cierto, pero no del todo, ¿no? Porque también le corresponde al empleador decir, no, espérame, mira, yo cumplí. ¿De qué protocolo, o sea, de qué castigamiento me hablas? Y hasta tú me firmaste que lo conocías. Si tú acudiste a estos cursos, mira, aquí está la evidencia. Entonces es tenerlos, evidenciarlos y guardar nuestras carpetitas. Capacitar y sensibilizar. Capacitar y sensibilizar. Perfecto. ¿Ibas a pasar algún video? Creo que... Bueno, sí, a ver si... Lo que pasa es que a mí me falla mucho este tema, pero ahí les va. A ver si lo puedo pasar. Aquí a Tomás, que nos ayuda. El problema no es que lo pase, el problema es que se escuche, ¿no? Porque luego ni se escuchan. A ver, ¿se escucha ahí? ¿Se escuchó? No. No se va a escuchar. A la hora de compartir, Ajá. en la parte de abajo viene una como opción donde hay que compartir también el audio. A ver. Deja de compartir y vuélvelo a poner. Esto es de muy millennials, me cae. Pero bueno. A ver, aquí comparto. En la parte de abajo dice compartir también el audio. Ahí está, ok. Ahí, a ver, ahí sí se escucha, ¿eh? Ahí va. ¿Se escucha? Sí. Ok, ahí va. Es bien rápido este video, ¿eh? Ay, perdón. Ahí va. Todos los días alguien es víctima de mobbing. Que el acoso laboral no sea parte de tu rutina. Y aquí yo quiero decirles esto. El acosador no solamente es la persona que tiene esta conducta. No solamente está la víctima. Están las personas que están así. Y que tienen en sus posibilidades denunciar a través de estos canales que la empresa tuvo que haber implementado y no lo hacen. Y sí, efectivamente, no lo llegan a hacer por algún temor. Pero es importante ya quitarnos la venda. Es importante entender que no podemos entender ya las relaciones como estaban antes. No sean parte del móvil laboral. Evitemos, trabajemos bonito, trabajemos como debe de ser. Y si hoy en día nos encontramos hablando de violencia, y no sé si Coparmex, doctor Everardo, me permita esta pequeña reflexión de 2 minutitos más. 2 minutitos y ya nos vamos todos. Y no solamente voy a hablar de una violencia laboral, voy a hablar de un lastre que es la violencia que día con día nos encontramos viviendo a nivel nacional. Y quiero dedicar esta charla, quiero dedicar esta plática que acabamos de tener a todas las víctimas que han sido violentadas. Y quiero hablar específicamente de violencia de género. Cada día nos está llegando más, así como el coronavirus está encima de nosotros,
Aquí en la Ciudad de México, a una persona completamente cercana, está desaparecida desde el 12 de abril. Y es una presidenta, la presidenta de la Junta 5 bis, de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, con residencia en Ecatepec. Y aun cuando sé que hay muchos nombres de víctimas que tendrían que alzar la voz y que las autoridades tendrían que seguirlas buscando como todos lo están haciendo, el nombre de ella, hoy lo voy a poner, hoy le voy a poner nombre, le voy a poner rostro a esta persona. Ella es la licenciada Mayra Brenda Navas Sánchez, presidenta de la Junta. Una persona que actualmente está siendo víctima de desaparición y que de verdad deseamos a su familia y a todos los que nos están escuchando, que son del medio, que entendemos y que no podemos ser ajenos, que regrese con bien y que regrese con sus hijos. No podemos ser víctimas, no podemos ser victimarios, pero también de verdad no podemos estar cegados a lo que está pasando. Es una realidad que hoy estamos viviendo. Y fíjense cómo a veces la violencia que llegan a sufrir las mujeres, a veces empieza en el trabajo y ni cuenta nos damos. Entonces vaya este llamado absolutamente a todos los factores de la producción para que entendamos que no podemos seguir viviendo así, para que entendamos y que se escuche un basta de esto que está pasando. No a la violencia, no al mobbing laboral. Doctor, muchísimas gracias. No tengo nada que agregar ni decir. Quiero coronar toda esta extraordinaria exposición con esta última reflexión. Muchas felicidades, querida Cecilia. Nos sentimos muy honrados. Estimado Tomás. Pues yo realmente estoy impactado con esta ponencia. Realmente muy, muy lamentable la situación que vivimos en este país y sobre todo muy lamentable ver día a día esta situación de ver personas pues todavía con velos en los ojos. Entonces, por mi parte, muy orgulloso de formar parte de este organismo y poder seguir llevando esta plataforma cada vez más lejos para que este mensaje y este tipo de mensajes sigan resonando y lleguen a donde tengan que llegar, para que podamos ser un país diferente. Y ese es realmente el esfuerzo que tratamos de hacer todos los días desde Coparmex. No nada más de Coparmex Reynosa, sino de Coparmex Nacional y de los 68 centros que impulsamos esta cultura empresarial y esta cultura de país, de desarrollo y de paz y de riqueza que tanto nos merecemos. Pues por mi parte yo creo que estamos bien servidos. Muchísimas gracias, maestra, muchísimas gracias, doctor. Los dejamos por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes. Muchísimas gracias realmente a todos y pues sigamos construyendo esta sociedad que tenemos que ser. Felicidades, querida Cecilia. Abrazo grande, amiga. Tengan muy buena tarde todos.